Hermanos y amigos, hoy día estamos con el pastor Stuart Mills. Él está especializándose en un programa de consejería cristiana y él ha sido misionero en Trujillo, Perú, por 13 años. Así que le damos la bienvenida, pastor Stuart. Muy buen día y quisiera que usted se presente, dónde ha estudiado y son las cosas que ha hecho antes en el pasado. Bien, muy buenos días con todos. Pastor José, muchas gracias por invitarme. Y sí, he estudiado maestría de divinidad en RTS, Reformed Theological Seminary, Seminario de Reformada en Jackson, Mississippi, en los Estados Unidos. Y al terminar mis estudios, de verdad empecé a trabajar en la carpintería por un tiempo y por así los misioneros de Peru Mission me invitaron a trabajar con un proyecto de hacer el discipulado con algunos carpinteros. Pero a través de este Dios me llamó, confirmó su llamado a ser pastor, porque estuve pastoreando a ellos y luego fui pastor en una iglesia en Manuel Arévalo, parte de Trujillo, con el pastor Ricardo Hernández, y luego a través de esto estaba haciendo consejería pastoral, discipulado con los jóvenes y luego con el seminario al Areópago, y así por los últimos años estuve trabajando junto con la iglesia, también con el Areópago, enseñando cursos, discipulando, preparando, capacitando a nuevos pastores. Pero a través de este Dios me empezó de llamar, o yo sentí también un deseo de enfocar más en la consejería. Y por así ahora regresé a los Estados Unidos y estoy estudiando de nuevo en el mismo seminario en RTS en Jackson, pero esta vez enfocando en una maestría en la consejería. ¿Y por qué es tan importante la consejería, Ah, pastor Stuart? sí, porque somos pecadores y necesitamos la guía. Bueno, todo como pastor estamos guiando a los hermanos, pero creo que principalmente Dios nos encargó como iglesia, como pastores, a predicar la palabra. Pero a la vez creo que es muy importante la consejería, porque no todos escuchan igual. Necesitamos predicar, principalmente sí, pero a la vez necesitamos pastorear a los hermanos y conversar y escuchar, porque muchas veces um, tienen dificultades y problemas y necesitamos entender lo que está pasando para saber cómo aplicar la palabra y enseñarles. Por eso creo que Dios nos ha dado varias diferentes perspectivas en todos los diferentes libros de la Biblia, con diferentes perspectivas para enseñar en diferentes maneras. Y creo que eso es una parte de por qué necesitamos um, la consejería para conversar y escuchar y responder, escuchar, después de escuchar. ¿Qué características debería tener la consejería cristiana y qué diferencias hay entre una consejería no cristiana, o también podríamos llamarla secular o humanista, y una consejería cristiana? Bueno, creo que una parte principal es el propósito. El propósito de la consejería cristiana es que nuestro objetivo es que conozcan a Dios, es que vean a la luz de Dios. No solamente queremos que sea una persona sana, aunque sí queremos que sea sana, pero queremos que reconocemos, no solamente es lo que queremos, pero es lo que reconocemos como cristianos, que Dios nos ha creado y pertenecemos a Él y no vamos a ser sanos si no estamos restaurados a Él. Entonces el propósito de la consejería cristiana, bueno, eso puede abrir una gran conversación larga sobre
las maneras, diferentes perspectivas de cómo hacer la consejería. Si incluimos consejería, psicología secular, aprendiendo, aprovechando de, pero es otra cosa. Pero lo que quisiera decir algo primero es las características que necesitamos tener en la consejería. Como dije, principalmente nuestro objetivo es que vean a la luz de Dios, vean a Dios, conozcan a Dios. Pero estaba pensando, hay tres cosas que vino a mi mente. Uno es, para hacer la consejería, hay que conocer la palabra de Dios en su contexto. Otra cosa que pienso es que hay que tener la humildad para reconocer que no sabemos todo. Um, y tercero, hay que tener curiosidad de la persona con quien estamos conversando, que realmente quiere tener un interés en conocer a la persona. Y puedo hablar un poco más de las tres cosas, pero primero solo quería mencionar estas tres cosas que creo que son muy importantes. No son todo, pero son cosas, las tres cosas que primero vinieron a mi mente al considerarlo. En su trabajo pastoral, ya sea en los Estados Unidos o en Trujillo, ¿hay algo, alguna situación en específico que usted le hizo ver la gran necesidad que tienen los cristianos de recibir una buena consejería? Bueno, sí. am, bueno, hay quizás hablando, en mi caso, he visto varios casos de consejería. Algunas veces solamente es una vez, dos veces, otras veces ha sido por años en llevar la consejería. Am, y he visto varias personas responder con una guía, con la palabra de Dios, explicar algo de la palabra y guiarles, orientarles, como cualquier pastor, y lo toman y lo llevan y todo mejora. Pero otras personas, una de las cosas que me llevó a regresar a estudiar más en la consejería es que ha sido varias personas que realmente arrepintieron, confiaron en Cristo, arrepintieron y siguieron confiando en Cristo, buscando ayuda, pero no vieron cambio. Y veo que en algunos casos, por eso creo que es tan importante tener la curiosidad de realmente buscar entender qué está pasando. Porque hay casos cuando no es una falta de arrepentimiento, como algunos dicen que lleva mal porque no está arrepentido. Pero no siempre. Yo creo que un gran ejemplo son los amigos de Job. Job tuvo un gran problema y sus amigos vinieron llevando la sabiduría de Dios, pero lo mal aplicaron sin entender lo que estaba pasando. Entonces, por eso creo que es muy importante entender qué está pasando. Y para saber esto, primero tenemos que conocer la palabra en su contexto, no solamente los proverbios, pero también el ejemplo de Eclesiastés, el libro de Job, y ver que hay muchos casos cuando no es exactamente como parezca al exterior. Hay otras cosas que están pasando adentro, tanto físicamente como eh, espiritualmente. Y con esto tenemos que tener la humildad, reconocer que no siempre sabemos todo lo que pensamos que sabemos. Y siguiendo la curiosidad a averiguar y estudiar la situación para saber cómo aplicar la verdad de la palabra. ¿Podría explayarse un poco más en los tres puntos que usted mencionó anteriormente, Ajá. Sí, punto por punto? ok. Bueno, de conocer la palabra. Es como todo cristiano, todo pastor, tenemos que estudiar la palabra de Dios porque es la verdad. Dios nos ha revelado quién es a nosotros a través de sus escrituras o como dice en Hebreos, no solamente por los profetas, pero también por su persona de su Hijo Jesucristo, que vino en carne, en persona, a manifestar. Entonces tenemos que conocer no solamente lo que dice el texto, pero
a Dios mismo, porque el texto nos lleva a ver su luz, como dice en 2 Corintios 4, que es necesitamos no solamente predicar a nosotros, pero a Cristo y presentar su luz, hacerles ver su luz. Pero no solamente es conocer los textos y memorizar los textos, pero también tenemos que comprender en su contexto. Y esto no solamente nos lleva a conocer a Dios, pero también conocer a nosotros mismos. Como Calvino dice en el inicio de sus institutos, tenemos que conocer a Dios y conocer a nosotros mismos, que somos pecadores. Y esto es parte de nuestra humildad, tenemos que reconocer. Pero a la vez que tenemos que reconocer que somos pecadores, también tenemos que reconocer que somos creados en la imagen de Dios. Y tenemos la gloria de Dios, nos ha dado su gloria. Y entonces no es que somos nada pecadores, malvados, gusanos, no nomás. A veces podemos decir soy gusano como Salmo, pero también tenemos que reconocer que Dios nos ha creado en su imagen y tenemos gran dignidad, mejor que toda otra creación de Dios. Nos ha dado esta, pero esto nos da una imagen completa de quiénes somos, quién soy yo, pero también quién es la persona con quien estoy hablando. Otra persona creada en la imagen de Dios. Y entonces esto es lo que primero, para poder llevar a la consejería cristiana buena, tenemos que conocer en su contexto. Los amigos de Job llevaron la verdad a Job, pero afuera de su contexto. Mal aplicaron verdades, pero verdades no tuvieron la sabiduría, usar la sabiduría en su contexto. Entonces, hicieron daño a Job. La humildad es que necesitamos reconocer que podemos equivocarnos, podemos mal leer otra persona, mal interpretar a otra persona, porque si nosotros pensamos, bueno, la palabra dice sigo con el ejemplo de los amigos de Job, la palabra dice si haces bien, Dios te va a bendecir. Bueno, es obvio que Dios no te está bendiciendo, entonces has hecho mal. Eso es lo que dijeron sus amigos de Job. Pero hay que tener la humildad, reconocer que lo que vieron al exterior no era lo que estaba pasando en este caso. Entonces, cada caso tenemos que reconocer que no sabemos al inicio, no somos Dios. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu para guiarnos, pero no nos ha revelado todo. Entonces tenemos que conversar y escuchar, tener la humildad, reconocer que podemos equivocarnos a nuestra percepción igual de nuestro entendimiento de la palabra. A veces, bueno, aunque tenemos el Espíritu Santo y él nos está guiando, hay veces porque aún estamos siendo santificados, tenemos que reconocer que no, podemos aprender de otros, podemos equivocarnos en, en nuestro entendimiento y comprensión. La verdad siempre es la verdad, pero muchas veces podemos mal captar la verdad. En- y, um, y con esta influye mucho que no respondemos antes de escuchar a la persona. A veces podemos pensar que sabemos lo que está pasando, lo sabemos porque hemos visto en otras personas, debe ser igual contigo, pero no siempre es así. A veces puede ser algo exteriormente parece igual, pero interiormente hay otras razones, hay otras motivaciones, otras cosas que lleva. Entonces, tener la humildad, reconocer que no siempre sabemos la situación. Y con esto lleva al tercero, es tener la curiosidad, averiguar, realmente tener interés en la persona. Lamentablemente hay casos cuando un pastor o alguien viene a consejería y no tenemos el interés averiguar qué está realmente pasando con esta persona. Solamente pensamos que sabemos la palabra,
y decimos lo que dice la palabra, entonces hay que someterse, hay que obedecer a lo que dice la palabra de Dios y hacerlo. Pero sin averiguar que quizás hemos dado otra casa. Por ejemplo, uno de los profesores del seminario era el vicepresidente del local en Jackson, Mississippi. Dijo una vez, bueno, Dr. Guy Richardson dijo esto, pero también justo en un clase que estaba estudiando Dr. Ligon Duncan, el- el la cabeza de todo el RTS, él decía el mismo ejemplo, que era alguien que tuvo una cliente que estaba llevando consejería y ha llevado consejería con varias personas, varios pastores que estaban diciendo estaba deprimida una persona y estaba diciendo hay que leer la palabra, hay que orar y hay que arrepentirse y buscar hacer varias cosas. Pero el profesor dijo que se dio cuenta de algo y la preguntó, hay que ir a su doctor y hacer un análisis de sangre, un examen. Y al final regresó del doctor y se dieron cuenta que algo de su tiroides estaba mal. Y este era la causa de todo lo que sentía depresión. Era Ujú. algo física que respondiendo con la palabra no cambiaba. Dios es soberano sobre todo y su palabra es suficiente para la salvación. Pero su palabra no nos habla de cómo funciona el tiroides. Y en este sentido, el pastor tuvo la curiosidad de reconocer la persona en sí, no solamente lo que correspondía con la palabra, con la salvación, pero también qué estaba pasando, cómo era su aspecto. Y la animó a ir al doctor y tener análisis, y esta cambió todo. No siempre es la misma situación, a veces puede ser algo física, y tenemos que tener la curiosidad, ver la persona y escuchar. Bueno, hay mucho más, pero esas Sí. son tres cosas que... Y es importante, por ejemplo, en el trabajo misionero que usted ha tenido, a veces, por ejemplo, puede venir un misionero de otro contexto cultural y quiere Mm, aplicar la forma de hacer consejería en su país de origen al país donde va y, y no entender las diferencias culturales y sociales que hay entre los dos países. de verdad, sí, es otra parte muy importante. Sí, pero eso puede venir desde cómo predicar, pero también en la consejería, en cómo interactuar. Un ejemplo me dio cuenta, me hace recordar pensando en esta, cuando estuve estudiando en el seminario antes de maestría de divinidad, eran algunos hermanos estudiantes de Corea del Sur y um, nos explicaban que algo de la cultura es muy importante que no mira a los ojos de alguien superior y hay que tener cuidado en la manera que conversa con otras personas y a veces en el sur de los Estados Unidos es como hay que hablar directo y mirar en sus ojos y puede ser una mala manera de interactuar si no escuchamos y averiguamos la cultura y la situación. Y esto puede aplicar en la consejería de igual manera. ¿Cuál es su posición o qué visión tiene usted de la psicología? ¿Podemos sacar provecho de la psicología en algunos aspectos? Porque hay algunos consejeros cristianos y hay algunos pastores cristianos que dicen, no, todo lo que es psicología es malo, es humanista, es del, bueno, en casos más extremos dirían que es del diablo y no quiero saber nada de psicología. Mm, ¿Cómo podemos usar correctamente las herramientas que nos da la psicología para la consejería cristiana? sí, es una pregunta muy caliente. Pero bueno, yo creo que toda la verdad es la verdad. Si otras personas aprenden algo de cómo funciona el cerebro o la fisiología de nuestros afectos,
no entiendo por qué no aprender. Y hasta creo que hay otra división, que algunos dicen que sí, podemos aprender de estas cosas, pero no usar sus métodos. Pero si hay un método de cómo funcionar la integración del cerebro, um, qué mal está en usarlo. Bueno, sería mal si lo usamos sin considerar y reflejar la realidad de que somos imagen de Dios y somos creación de Dios. Y si tachamos la realidad de que somos Dios, de Dios, Mm. sí, así sería mal usar los métodos en su contexto afuera de la realidad, pero los usamos y adaptamos reconociendo que somos responsables a someter a Dios y somos su imagen y Él nos está restaurando a hacer según su imagen. No hay mal en usarlo. Bueno, creo que es obvio porque estoy estudiando en Jackson y no en otro lugar. Porque ahí enseñan, creo que según la perspectiva de integración, que utilizamos, pero no nos sometemos um, al mundo. Y aplicando lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno. Sí, Y en la sí, psicología pueden haber algunas herramientas que nos pueden ayudar en la consejería, pero obviamente, claro, el, el fin de la psicología es que la gente se sienta bien. El fin de la consejería cristiana sería que la gente se acerque más a Dios, que se sienta bien, pero en relación a, a acercarse realmente a Dios. Y otro punto es acerca de que realmente hay muchos, tenemos, no sé qué opinión tiene al respecto o qué podría decirnos, porque hay muchas prédicas actualmente que realmente es como una sesión de terapia o de coaching. Y yo creo que eso es porque no hay una diferencia en algunas personas entre lo que sería una prédica y lo que sería una sesión de consejería o de otro tipo. En algunas, bueno, obviamente eso no pasa en iglesias como las nuestras, o no debería pasar, pero es muy común en iglesias como las de Joel Osteen, gente así. Am, ¿Qué opinión tiene al respecto de todo este movimiento del coaching cristiano? sí, hay que reconocer la distinción entre la predicación de la palabra de Dios, que es una palabra que viene de Dios a nosotros, y es una exhortación a creer y obedecer a lo que Dios nos habla. Pero el coaching es a guiar a alguien a aplicarla. Entonces, bueno, tiene su lugar. No creo que está mal de tener el coaching o la consejería, pero no lo veo en lugar de la predicación de la palabra de Dios. Hay que reconocer, es distinto. El coaching es como guiar a alguien cómo aplicarla, cómo vivirla, pero no es igual que explicarla y enseñarla. ¿Algo más que ustedes desee compartirnos acerca de cuáles son sus proyectos y cuál es el fin por el cual usted piensa estudiar esta maestría en consejería? Bueno, sí, antes que entro, que hablo un poco de eso, estoy pensando de la pregunta antes sobre la perspectiva de psicología y uno de los profesores estaba diciendo eso sobre, mucho tiene que ver con la manera que entendemos qué significa la suficiencia de las escrituras. Son suficientes para todo, según la Confesión de Fe de Westminster. Toda la escritura es suficiente, pero es importante reconocer para la salvación. Y toda la escritura Dios nos ha dado para revelarnos qué debemos creer, qué debemos hacer
para vivir bien, sano delante de Dios. Y todo esto tiene que ver con la salvación. Y uno de los profesores estaba diciendo esto, es que están algunos que dicen que nada de psicología, porque la Biblia es suficiente para la consejería. Um, pero la manera que responden es decir que sí, la Biblia es suficiente para la vida en relación con nuestra comunión con Dios, pero la Biblia no nos habla de todo de cómo funciona el afecto del cuerpo, de la persona, como nos creó. Y Dios nos ha dado la libertad de estudiar, averiguar, aprender. Y hasta que dieron un ejemplo de alguien que se citaba a Lutero, que decía que las escrituras son suficientes para un gasfitero, para saber cómo hacer todo lo que necesita. Pero el gasfitero, el profesor respondió a esta cita diciendo, pero ese gasfitero no aprendió cómo arreglar la tubería de la Biblia. Lo aprendió por su práctica y experiencia o lo que los otros maestros le enseñaron. Y de igual manera, la psicología es un estudio que aprendieron cosas de cómo funciona la mente de la persona. Y podemos aprender si la Biblia es suficiente para la vida, pero también Dios no solamente nos ha dado las escrituras, porque tenemos en la misma confesión de fe, nos habla de la revelación especial, pero también la revelación general. Y creo que eso es el sentido de la psicología, es un aprovechamiento de la revelación general, lo que cualquier persona puede aprender, pero bueno, pensaba dar este ejemplo sobre las diferentes perspectivas y aprendemos de lo que vemos en la creación, de igual manera aprendemos de lo que se escribe en la palabra. Bueno, de mis planes, bueno, yo creo que Dios nos llama a cada uno, nos da una vocación que no es lo que yo escojo para tener en mi carrera. Vocación viene de llamar y alguien nos llama y Dios es quien nos llama. Y yo de verdad dudaba de mi llamado de ser pastor por mucho tiempo. Por eso vine a Trujillo para ser carpintero, haciendo discipulado, pero luego tuve que someter que Dios sí me estaba llamando para ser pastor. Ahora siento que Dios me está llamando para enfocar en la consejería. Y no dejando de ser pastor, pero sí, algunos pastores no son llamados para entrar en la consejería profesional. Son llamados para seguir predicando la palabra de Dios y dar consejería pastoral. Pero otras personas, como siento que mi don no es de ser un pastor principal. Siento que reconozco, estoy viendo en toda mi vida, toda mi experiencia, que tengo ese llamado para entrar más a fondo en la consejería. Entonces, estoy estudiando por situación de mi familia, mis hijos, mi esposa, también todo de mi vida. Siento que eh, queremos ubicarnos en el estado de Luisiana, de donde vengo, de donde soy, para vivir después que terminamos los estudios y servir al presbiterio de la zona de Luisiana en la consejería, sirviendo a las iglesias, pero también sirviendo al público. Estoy pensando en hacer todos los pasos para ser licenciado, para hacer consejería, porque creo que hay muchas personas que nunca entrarían a la iglesia, pero tal vez irían a ver un consejero. Y yo puedo, como cristiano, decir que soy consejero cristiano, pero también llevo consejería con otras personas para ayudarles. Y puedo hacer lo que C.S. Lewis o Tolkien o otros, George MacDonald, hicieron en escribir, bueno, hacer cosas de una manera para
mostrar la luz de Dios de una manera indirecta. Y si llevo la consejería manifestando la luz de Dios, puedo, puedo Iluminar. iluminar o evangelizar a otras personas que no irían a la iglesia, pero tengo un acceso a tener más contacto con personas para evangelizar, para que vean a la luz de Dios. Pero también quiero seguir en contacto con la obra en el Perú, en otros lugares, usando el español, no quiero olvidar el español. Y quiero seguir apoyando y visitando, tal vez dando charlas o algo en la consejería y capacitar a más personas para hacerlo después que lo aprenda. Sí, realmente es muy necesario consejeros cristianos que puedan ayudar a la gente. Hay mucha gente que necesita. Estaba leyendo que aquí en los Estados Unidos, no sé, pero creo que la cifra era más de 100.000 personas el año pasado murieron de sobredosis de droga. Y esto, alguien que consume drogas y que es capaz de llegar a una sobredosis y morir, es una persona que está vacía emocionalmente y busca llenar ese vacío con la droga. Igualmente, la pornografía cada vez es mayor. Y es lo mismo, es gente que tiene un vacío y que busca llenar ese vacío con la pornografía. Algunos lo buscan llenar con el alcohol, etcétera. Entonces, hay mucha gente, incluso dentro de las iglesias, pero también fuera de las iglesias, que necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y como usted bien dijo, a veces el pastor, a veces con buena intención, dice simplemente, no, solo tienes que orar, solo tienes que leer la Biblia, y eso es todo, y el Señor te va a dar la fortaleza. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces eso no es suficiente. No que eso sea malo, pero unido a eso se tiene que tener algo algo más estructurado, elaborado y pensando en cómo glorificar a Dios también en este aspecto de la consejería. Un resumen de un par de minutos de por qué es tan importante hoy la consejería. Bueno, sí, en resumen, pero también respondiendo a lo que acaba de decir, es que estamos en una pandemia de problemas psicológicos. El mundo está muy desconectado emocionalmente, creo que mucho por el resultado de toda la tecnología que tenemos. Estamos desconectados de personas en carne, estamos en virtual, en muchas cosas. Bueno, a veces tenemos que hacerlo por logística, pero um, es una tecnología que nos ayuda, pero también si está totalmente en eso, se afecta físicamente, afecta a cómo podemos percibir las cosas. Entonces, en este sentido, creo que es una necesidad más que antes, porque estaba leyendo algo sobre eso antes de hasta, bueno, quizás alguien dijo antes de la automóvil, la invención de la movilidad, toda la gente vivieron en una comunidad más cercanos. Y no era la necesidad tanto de la consejería, porque tuvieron contacto con su propia comunidad. Pero ahora que podemos vivir aislados, um, está mucho más, no estamos recibiendo la consejería de la comunidad, de diferentes niveles de edad. Y por eso creo que es más una necesidad. Pero en resumen de lo que estuve diciendo, repito lo que estaba pensando, que vino a mi mente. Lo que es importante de las características es primero tenemos que conocer la palabra en su contexto, um, reconociendo lo que Dios nos está diciendo, no solamente llevar un texto afuera de su contexto, pero llevarlo para conocer a Dios y a nosotros mismos. También necesitamos tener la humildad, reconocer nuestra
dificultad en entender y que nos lleva a tener la curiosidad en averiguar y escuchar, en vez de responder sin escuchar. Creo que esas son características muy importantes en la consejería. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Stuart, por este tiempo. Dios siga bendiciendo su ministerio y sus proyectos que tiene, bueno, por ahora en Mississippi y luego en Luisiana. Realmente muchas personas, bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar, digamos, codo a codo con usted. Estábamos en diferentes congregaciones, pero las personas con las que he interactuado de la congregación de Manuel Arévalo siempre han hecho muy buenas referencias de su trabajo allí y Dios mediante usted pueda seguir en contacto con la obra misionera en Perú, en Trujillo y en toda la costa norte. Ese también es nuestro anhelo aquí. Y Dios le siga bendiciendo a usted, a la hermana Megumi y a sus hijos. Dios le guarde, Pastor Stuart. Gracias, gracias a Dios por todo. Bendiciones.